Vamos a continuar con un poco de ejercicios relacionados con la variable aleatoria gaussiana. Vamos a realizar el último ejercicio que hicimos en la clase anterior que tiene relación con el test que hicieron o la prueba que hicieron, donde había que determinar unas probabilidades cuando esa distribución era gaussiana. Más adelante vamos a ver el tema de las variables aleatorias mixtas, es decir, cuando una variable aleatoria es, es dependiendo de cierto valor continuo o discreta. Y más adelante lo que son las variables aleatorias derivadas, algo similar a lo que hicimos en la parte discreta. Y vamos a llegar a determinar la distribución de una variable aleatoria a partir de la distribución de la variable aleatoria original, con un método que se conoce como el método de las distribuciones. Entonces, una de las familias de las variables aleatorias más importantes que nosotros tenemos es la variable aleatoria gaussiana. Esta lo van a utilizar ustedes para lo que es el modelado del ruido que se añade a un sistema de comunicaciones con el canal es inalámbrico. Por general es un ruido que tiene una distribución gaussiana. Se conoce como ruido AWGN, que tiene esa componente de tener una igual contribución de potencia para todas las frecuencias. Entonces esta gaussiana tiene nombre también de ser una variable aleatoria normal. Ambos nombres son utilizados. Y nosotros decimos que X tiene una distribución con este símbolo que es el símbolo tilde, que está en la letra N. X tiene una distribución que es normal. Y aquí se coloca el valor de la media, que es mu, y aquí lo que es la desviación estándar. Existen autores que utilizan esta notación, que es muy similar, que es la n, esta n caligráfica, aquí mu, y aquí suelen colocar la varianza. Eso es lo que ustedes tienen que observar cuando estén trabajando con estas distribuciones normales. Si están colocando aquí la desviación estándar o están colocando la varianza. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces nosotros vimos que existe una cierta función phi de z, con la cual nosotros íbamos a calcular la CDF de esta variable aleatoria gaussiana. Esta función phi de z tiene sus valores en una tabla, en el libro está en la tabla 3.1, dado que es muy complicado encontrar la integral de la PDF gaussiana entre valores que no sean, entre límites que no sean el menos infinito y el más infinito. Entonces utilizan algunos métodos numéricos para encontrar, vamos a escribir aquí, esta campanita gaussiana y nosotros queremos encontrar esta área bajo esta curva. Entonces tendremos que hacer la integral de esta PDF gaussiana. Vamos a suponer desde menos infinito hasta z, desde menos infinito hasta z. Entonces, estos valores de la integral que aparecen aquí ensombreados nos da esta funcióncita phi de z. Ustedes observen el argumento aquí y z acá. Son valores que están tabulados en la tabla porque la integral de esta PDF no es tan simple de resolver, entonces se la ha calculado a través de métodos numéricos. Bien, entonces esta phi de z de aquí es una normal, que se la conoce como la normal, o mejor dicho, es la CDF de una normal estándar. Esta normal estándar es una variable aleatoria gaussiana que tiene media 0 y desviación estándar 1. Noten que en esta parte de aquí decir que tiene la desviación estándar de 1 coincide con estas dos notaciones que nombramos acá, porque si tiene desviación estándar 1, también tiene varianza 1. Entonces podemos decir que la normal estándar tiene media 0, varianza 1, pero también podríamos decir que tiene desviación estándar 1. Entonces lo que nosotros hacemos para determinar las probabilidades de una variable aleatoria gaussiana es con cualquier media y con cualquier varianza o desviación estándar, es utilizar la gaussiana estándar que tiene estas características a través de este ajuste. Tomamos el valor que nos da esa variable aleatoria, lo restamos de mu, lo dividimos para sigma. Y este de aquí está en esa tablita 3.1. Y ya tenemos las probabilidades de un cierto evento, que estos serían
la probabilidad de que esta variable aleatoria gaussiana esté por debajo de este cierto valor X que esté aquí. Entonces, repitiendo el ejemplo que hicimos en la última clase, que era el ejemplo 3.16. En este ejemplo 3.16 nos decía que teníamos una variable aleatoria gaussiana. Noten esta notación que va a ser muy utilizada cuando ustedes apliquen estos conceptos en sistemas de comunicaciones. Recuerden que este término que está aquí tiene este nombre, se llama tilde, que es para decir que X tiene una distribución. También se suele escribir, por ejemplo, cuando la distribución es uniforme, se escribe X tiene una distribución que es uniforme, vamos a poner entre 2 y 3. Entonces aquí aparece también este signo tilde, que es una manera de decir que esa variable aleatoria X tiene una cierta distribución. Entonces este ejercicio nos dice que X tiene una distribución que tiene una media, que es igual a 61, y tiene una desviación estándar que es igual a 10. Esto de aquí también se puede escribir de esta forma, como esta n caligráfica, 61,10. Entonces, por la posición sabe que este es el valor esperado y este es la media. Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria tenga valores iguales o menores a 46. Como ustedes pueden observar, esta probabilidad de aquí tiene la misma forma que una CDF o una distribución acumulada. La definición de la CDF dice que es la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor particular estará en otra función f mayúscula sub x de x. Noten que aquí el valor particular es 46. Entonces, este de aquí sería un f sub x de 46. Ustedes pueden notar que esta x de aquí es el que viene en argumento de la CDF, que es lo mismo que estamos escribiendo acá. Entonces, lo que se hace es utilizar los resultados de una variable aleatoria normal estándar, que tiene media cero y varianza unitaria, y ajustarla a una variable aleatoria, como es el caso que está aquí, para cualquier media y cualquier varianza. Entonces, para determinar justamente esta CDF, lo que tenemos que hacer es tomar esta función phi, que es la CDF de la variable aleatoria normal o gaussiana estándar, y hacer esta transformación lineal. Valor de x menos mu sobre sigma. Entonces, este valor de aquí, si nosotros lo calculamos, si hacemos nuevamente analogía, vean que es esta x minúscula, es el argumento que está acá. En nuestro caso hasta aquí 46, y aquí estamos buscando f de 46. Entonces, para encontrar fx de 46 es phi 46 menos mu, que es en este caso 61, aquí, dividido para sigma, que el mismo ejercicio nos dice que vale 10. Y aquí nos da phi de menos 1.5. Entonces, recordando, la tabla 3.1 tiene los valores de phi para argumentos positivos. Y en el caso de tener un valor negativo, aplicamos el teorema que dice que phi de z es igual a 1 menos phi de menos z. Entonces aquí como tenemos un número que es negativo, significaría que si despejamos de este teorema de aquí, tendríamos que phi de menos z es igual a 1 menos phi de z. Entonces ya lo hemos puesto en función de un argumento positivo y ese ya está en la tabla 3.1. Entonces esto de aquí sería 1 menos phi de 1.5. Y si ustedes van a la tabla 3.1 y buscan el argumento 1.5, les va a dar este valor, que si lo restamos de 1, vamos a escribir aquí el resultado, 1 menos 0.933, que va a ser 0.067. Entonces, este resultado que está aquí es la probabilidad de que esta variable aleatoria normal gaussiana sea igual o menor a 46. Ustedes pueden ver que es un 6.7%. Entonces, es bastante sencillo encontrar probabilidades de una variable aleatoria gaussiana a través de
esta CDF de la normal estándar. Simplemente es buscar en la tabla 3.1 y ejecutar la operación respectiva. Entonces, el siguiente ejemplo es similar. El ejemplo 3.17. En este ejemplo 3.17, X tiene una distribución que es gaussiana con media 61 y desviación estándar 10. Nosotros queremos encontrar cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria con esa distribución sea mayor a 51 y menor o igual a 71. Ya sabemos que en este caso de la variable aleatoria continua, hay dos formas de determinar cuál es la probabilidad. La una es utilizando vamos a escribir acá. La una es utilizando la CDF, que esta probabilidad, utilizando la CDF, es la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Y si utilizamos la densidad, que es la PDF, tenemos que integrar esa densidad entre A y B. Cualquiera de los dos caminos es útil para encontrar la probabilidad en un intervalo de una variable aleatoria continua. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, porque ya tenemos los valores de la CDF normal estándar en esa tabla y lo único que tenemos que hacer es aplicar esta transformación lineal. La transformación lineal es esto que está aquí. Esta es la transformación lineal de este valorcito de X. Y aprovechar este teorema que lo ejecutamos antes. Entonces, esta probabilidad de aquí sería justamente la CDF de X evaluada en 71 menos la CDF de X evaluada en 51. Si hacemos la transformación lineal para utilizar los valores de la normal estándar, sería phi de 71 menos la media, que es 61 sobre 10, menos phi del otro valor que es 51 menos 61 sobre 10. Entonces, esto de aquí, si ustedes observan bien, va a ser phi de 1 menos phi de menos 1. Y aquí tenemos este valorcito negativo y aplicamos el teorema que escribimos arriba. Quedaría aquí phi de 1 menos 1 menos phi de 1, que da 2 veces phi de 1. Y si buscamos el valor de phi de 1 en la tabla 3.1, a ver, phi de 1, perdón, es menos 1 aquí. Suelto el menos 1. Este valor de aquí en la tabla dice que es 0.843 y efectuando toda esta operación aquí sale 0.683. Entonces, esta es la probabilidad de que esta variable aleatoria gaussiana X esté por encima de 51 y por debajo o sea igual a 71. Noten que lo que se hace es siempre esta transformación lineal para ajustar a la función phi. Y como esa función phi ya tenemos los resultados en la tabla 3.1, es simplemente recuperar ese dato y hacer esa diferencia. Entonces no hay mayor complejidad en este tipo de ejercicios. Existe una función que es extremadamente utilizada en los sistemas de comunicaciones cuando se está haciendo el cálculo de la probabilidad de error de bits. Bueno, también se puede calcular la probabilidad de error de símbolo en el receptor. Esa función se llama la función Q. Esta se la van a encontrar bastante en la materia de sistemas de comunicaciones. Y esta función Q de aquí, vamos a explicar primero gráficamente, después vamos a encontrar la ecuación. Esta es la PDF de una variable aleatoria gaussiana, en forma de campana. Si nosotros hacemos la integral hasta este valorcito de z, desde menos infinito hasta z, toda esta área verde que está aquí nos va a devolver esta función que se conoce como la función phi de z. Pero si nosotros queremos encontrar esta otra área que está aquí, esta nos va a dar la función q de z.
Y es por eso que esta funcioncita de aquí se conoce como la CDF normal estándar complementaria. Llamémosla simplemente CDF complementaria. Esa va a ser muy utilizada cuando ustedes calculen probabilidades de error teóricas en sistemas de comunicaciones digitales. Entonces van a encontrar ustedes lo que es la tasa de error de bit, tasa de error de símbolo, tasa de error de paquete, tasa de error de frame, tasa de error de bloque, dependiendo de cómo quieran analizar el sistema. Entonces, para encontrar esta área verde de aquí, hacemos la integral desde menos infinito hasta z de la PDF gaussiana. Y para encontrar eso de aquí, ustedes ya pueden intuir que vamos a hacer la integral desde z hasta más infinito de la misma PDF gaussiana. Y esa de aquí es nuestra definición de lo que es la CDF complementaria. CDF complementaria. Entonces vamos a definir aquí formalmente. Entonces en la definición 3.11 vamos a definir lo que es la CDF normal estándar complementaria. CDF, la distribución acumulativa normal estándar complementaria. Recuerden que estándar significa que tiene media 0 y desviación estándar igual a 1. Entonces esta función Q de Z es la probabilidad de que la variable aleatoria Z sea mayor que este Z minúsculo. Vamos a escribirlo así, el Z minúsculo. ¿Qué es esta ecuación que ustedes observan aquí? Nosotros ya conocemos cuánto vale esta PDF gaussiana. La podemos escribir acá, esta PDF gaussiana 1 sobre raíz de 2pi sigma y a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Como es la normal estándar, entonces esta PDF de aquí va a tener media 0 y desviación estándar 1. Tal forma que este término de aquí va a desaparecer. Este va, como vale 1, aquí va a quedar simplemente 2. Y este como vale 1, vamos a tener 1 sobre raíz de pi. Entonces si colocamos ese resultado acá, quedaría aquí. Y sacando la constante 1 sobre 2pi integral desde z hasta más infinito de e a la menos, aquí pongámosle, bueno, es x cuadrado sobre 2 de x. Si ustedes revisan en el libro, aquí utiliza en lugar de x lo que es la letra u, pero yo voy a utilizar x para que no se confunda con esta mu de aquí. Este es mu, que es una letra griega, pero como tiene parecido con la u, aquí voy a utilizar esta x de aquí. Y esta función q de z, que la hemos definido aquí, se la puede calcular como 1 menos phi de z. 1 menos phi de z, la CDF complementaria. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar un resultado que ustedes lo van a encontrar en la materia de comunicaciones, en donde ustedes van a comentar bastante sobre esta magnitud, que es la relación señal-ruido. Entonces la relación señal-ruido, que por lo general se la utilizar en dBs o también como una expresión lineal que se mide en vatios sobre hercios. Esta SNL. Entonces vamos a aplicar esta función CDF complementaria en el ejemplo 3.18. Entonces aquí un cierto sistema de comunicaciones tiene una probabilidad de error. Vamos a ponerlo así. Pero este término también lo vamos a utilizar en sistemas de comunicaciones, que es el bit error rate o tasa de bits errados. Ustedes también van a trabajar con lo que es el C, que es el symbol error rate. Y existe otra magnitud que se conoce como el BLER, que es el block error rate. Hay una que también se conoce como el FLAIR, pero en vez de block es frame o cuadro, error rate.
Por lo general se utiliza SX, la tasa de error de bits, pero estas magnitudes de aquí también se pueden utilizar para caracterizar a un sistema de comunicaciones. Entonces, en este ejemplo nos dice que la tasa de error de bits, que sería el ver, es la función Q con argumento la relación señal-ruido sobre 2. Y lo que nos pregunta este ejercicio es, ¿cuál es el valor que yo necesito de esta relación señal-ruido? El valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo de esta SNR? Que va a producir una tasa de error binario que no exceda, es decir, que sea menor a 10 a la menos 6. Es decir, que yo quiero que este verde aquí sea menor a 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6 se puede interpretar como que por cada millón de bits, un bit sea errado. Entonces nosotros queremos que esta magnitud de aquí sea menor a 10 a la menos 6. O visto de otra perspectiva, por cada millón de bits, un bit sea errado, en promedio. Entonces nosotros queremos que esta función q de z sea menor a 10 a la menos 6, que el error esté por debajo de eso. Si esta función phi de z, que es la CDF de una variable aleatoria gaussiana estándar, está en la tabla 3.1, los valores de q de z ustedes los van a encontrar en la tabla 3.2. Entonces, si hacemos una búsqueda en la tabla 3.2, cuyo resultado nos dé un valor que esté por debajo de 10 a la menos 6, lo que ustedes van a encontrar en esa tabla, ustedes cuando revisen el video van a encontrar mucho más rápido ese valor, si en caso lo estén buscando ahora. Van a ver que para que se cumpla esta condición, que esta función q de z esté por debajo de 10 a la menos 6, este valorcito de z tiene que ser mayor o igual a 4.75. Entonces, este argumento de aquí ya lo podemos trabajar con esta magnitud que la hemos encontrado en la tabla 3.2. Es decir, que la raíz de SNR sobre 2 tiene que ser mayor a 4.5 para que la probabilidad de error no exceda 10 a la menos 6, o lo mismo decir que sea menor a 10 a la menos 6. Entonces, de esta ecuación de aquí es muy sencillo despejar lo que es la relación señal-ruido. Y esta relación señal-ruido tiene que ser mayor o igual a 45. Tiene que ser mayor o igual a 45 para que nosotros tengamos una probabilidad de error que sea menor a 10 a la menos 6. Como les digo, esta función Q ustedes la van a encontrar en sistemas de comunicaciones, en lo que es las probabilidades de error de bits, de símbolo, de cuadro, etc. Entonces, para que ustedes repasen ya para su segunda lección, quizá el examen, ya pueden trabajar con el quiz 3.5. Lo que vamos a ver ahora es un tema que se denomina variables aleatorias mixtas. Las variables aleatorias mixtas comparten características de lo que son variables aleatorias discretas, que vimos en el capítulo anterior, y variables aleatorias continuas, que vimos en este capítulo. Entonces, hay dos formas bueno, recordamos, variables aleatorias discretas. Nosotros recordamos que estas tienen que tener un rango que es contable. Y variables aleatorias continuas, en este caso el rango es un intervalo. También nosotros podemos determinar si es continuo o discreta a través de lo que es la CDF. Y aquí vamos a estudiar características de las variables aleatorias mixtas, que tienen características de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Y esta de aquí también la vamos a poder determinar observando el gráfico de la PDF. Entonces, para unificar lo que son variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas, nos vamos a ayudar de una función que los que hemos trabajado en la materia de señales ya la conocemos, que es la función delta.
la función delta de x, que la vamos a graficar aquí. Esta funcióncita delta de x que tiene aquí área 1. También para recordar que esta función... Nos adelantemos. Como hay compañeros que no están en la materia de señales, pues vamos a brevemente repasar lo que es esta función delta. Entonces, esto está en la definición 3.12. Entonces, imaginemos que tenemos esta gráfica que vamos a colocar aquí. Por aquí está menos epsilon sobre 2, acá está epsilon sobre 2 y tiene altura 1 sobre epsilon. Es decir, que toda esta base de aquí tiene dimensión epsilon. Hay dos tipos de epsilon, pongamos la epsilon de aquí. Entonces, ¿cuál es el área de esta señal de aquí? Si hacemos base por altura, base epsilon por altura, 1 sobre epsilon es igual a 1. Si nosotros tenemos que esta señal de aquí la hacemos más angosta, mejor dicho, hacemos aquí que epsilon se aproxime a 0. Es una aproximación. Vamos a tener algo más o menos de este tipo. Este punto que está aquí es epsilon sobre 2. Este puntito que está aquí es menos epsilon sobre 2. Y esta altura va a seguir siendo 1 sobre epsilon. Si sacamos el área de esta señal, base, que es epsilon por 1 sobre epsilon, es igual a 1. Entonces, conforme este valorcito aquí de epsilon se aproxima a 0, el área sigue siendo 1. Vamos a escribir matemáticamente cómo se define esta función, que es de epsilon, que es la magnitud del ancho de x. Está definida como 1 sobre epsilon cuando x es mayor o igual a menos epsilon sobre 2 y menor o igual a epsilon sobre 2 y 0 para otro intervalo. Esta ecuación que he escrito aquí representa a esta función, a este gráfico y a este gráfico. Ustedes pueden claramente observar que el valor de la función en este intervalo es 1 sobre epsilon. Y aquí está el intervalo, ¿no? Menos epsilon sobre 2 hasta epsilon sobre 2. Función de x. Aquí nos falta colocar aquí x y acá x. Entonces, hemos visto aquí que conforme este epsilon tiende a hacerse más pequeño, esta base se va haciendo más angosta, esta altura se va haciendo cada vez más grande, pero el área sigue siendo igual a 1. El área sigue siendo igual a 1. Entonces, si nosotros aplicamos aquí un límite, llegamos a una definición. Al límite cuando epsilon tiende a 0 de esta función d sub epsilon de x, nos da la función delta de x. Conocer como función delta. Y también tiene otro nombre que es el impulso unitario. Si nosotros lo graficamos a ese impulso unitario, es como una flechita. Y este 1 que está aquí indica, si regresamos a esta página de acá, el área. Indica el área. Esta función aquí la vamos a utilizar para unificar variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Es decir, de alguna forma vamos a poder describir una variable aleatoria continua con una densidad de probabilidad. Recuerden que las distribuciones caracterizan por completos a unas variables aleatorias. En caso de la variable aleatoria discreta, las dos distribuciones serán la PMF, función de masa de probabilidad, y la CDF, que es la distribución acumulada. Con esas dos pueden encontrar probabilidades, con esas dos pueden encontrar valor esperado, varianza de desviación estándar, momentos. En caso de las variables aleatorias continuas tenemos también la CDF, que es la distribución acumulada, y aparece lo que es la PDF, que es la densidad de probabilidad. Y con esta función delta de x vamos a poder nosotros a una variable aleatoria discreta caracterizarla con una PDF. A eso vamos a llegar. Ahora, si observamos cómo se comportan estos dos gráficos, nosotros podemos... Ustedes ya saben que la integral nos da como resultado el área debajo de una curva.
Es decir, que si a esta funcióncita de sub epsilon de x, nosotros la integramos de menos infinito a más infinito para determinar su área. Esto de aquí va a ser igual a 1, tal como estaba en el gráfico de arriba. Lo que sí, bueno, que lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Desde menos epsilon sobre 2 hasta epsilon sobre 2, de 1 sobre epsilon de x, sale justamente 1. Entonces, esta área siempre va a ser 1 independiente de cuán pequeño sea este valorcito de epsilon. Por tanto, nosotros podemos recuperar ese resultado que también lo voy a enseñar, es que aquí también queda en evidencia que la integral de la función delta o del impulso unitario es igual a 1. Es por eso que justamente este 1 que se suele escribir aquí es el área de esa función delta. Es el área de esa función delta. Otra de las propiedades que tiene esta función delta es que si cualquier función de x es multiplicada por una función delta, esto va a ser igual a la función evaluada en el instante 0 multiplicado por delta. Y que si una función es multiplicada por un delta que ha sido desplazado, esto es igual a la función evaluada en ese desplazamiento por ese impulso desplazado. Utilizando esta propiedad de aquí y la anterior, donde mostramos que la integral de una función delta es igual a 1, nosotros podemos mostrar que la integral de esta función g de x multiplicada por delta de x menos x sub 0 menos infinito a más infinito de x. Noten que esto que está aquí es el argumento de esta integral, por tanto este argumento va a ser igual a esto que está acá. Como este es un integral con respecto a x, este término de aquí está en función de x sub 0, entonces puede salir fuera de la integral. Y va a quedar g de x sub 0 integral de menos infinito más infinito de un delta de x menos x sub 0 de x. Si esta señalcita de aquí tiene área 1, área igual a 1 en este instante, si esta señal nosotros de aquí está 0. Si esta señal la desplazamos acá, noten que esto es un desplazamiento temporal, vamos a poner aquí a un t, x, x. Un desplazamiento temporal de la señal no cambia el área, ¿cierto? 1. Entonces aquí lo que vemos es que esta función delta tiene un desplazamiento de x sub 0 unidades y estamos calculando su integral. Por tanto, esta integral de aquí es igual a 1. Es decir, que la integral de esta expresión que tenemos aquí es g evaluada en x sub 0. G evaluada en x sub 0. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la integral de una función delta de x desde menos infinito hasta x? Cuando realizamos esta integral, lo que nos va a devolver aquí es el escalón. Esta función u de t, aquí es con respecto a x. Tiene una amplitud de 1 a partir del instante 0. Como ya sabemos que existe una operación inversa entre derivación e integración, si nosotros derivamos este escalón unitario con respecto a x, nos va a dar la función delta de x. Entonces, existe una relación entre, es decir, yo puedo obtener el escalón utilizando el impulso y puedo obtener el impulso utilizando el escalón. Estos resultados de aquí nos van a servir para encontrar esta funcióncita de aquí que es la PDF cuando la variable aleatoria es discreta. Son estas, borremos esto de aquí. Borremos esto de aquí también para escribir el resultado aquí arriba. U de X. Estas dos propiedades las vamos a utilizar más abajo.
para determinar justamente la PDF de una variable aleatoria que es discreta y también para definir lo que son las variables aleatorias mixtas que tienen características de una variable aleatoria continua y discreta. Entonces, esta funcioncita delta de x nos va a permitir utilizar una PDF general. Esta la vamos a llamar PDF. Y a través de esta función delta de x vamos a poder tener una PDF general. PDF general significa que puede ser utilizada también para variables aleatorias discretas. ¿Sí? En sí, lo que hemos estudiado hasta ahora es que esta PDF, esta densidad, se utiliza para caracterizar variables aleatorias continuas. Pero con esto nosotros vamos a poder caracterizar a una variable aleatoria discreta. Entonces, para llegar a ese resultado, nosotros vamos a considerar la CDF de una variable aleatoria discreta. La CDF de una variable aleatoria que es discreta. Ya vimos que la gráfica de estas CDFs tienen una característica que es similar a la que vamos a escribir aquí. Recuerden, esta característica tenía estos mesetas y tenía estos saltos, y en estos saltos que ocurrían en instantes del rango de esa variable aleatoria, aquí en estos longitudes, estos saltos teníamos la PMF. Entonces, la CDF de una variable aleatoria discreta tiene este formato que ustedes observan aquí. Ahora, a esta señal que está aquí, nosotros la podemos reescribir utilizando escalones. Volvamos acá a la función que conversamos antes. Nos olvidamos de darle el nombre. Muchos de ustedes, mejor dicho, deben saber que esta función O de X se conoce como escalón unitario. Entonces, noten cómo es el comportamiento de un escalón. Tiene un salto y una constante. Ustedes pueden ver que la CDF de esta variable aleatoria discreta tiene un comportamiento muy parecido, ¿no? Son saltos y una constante. Entonces, a esta CDF de la variable aleatoria discreta la podemos escribir utilizando lo que son escalones unitarios. Y eso lo vamos a hacer aquí debajo. Es decir, que va a ser este escalón. Este escalón de aquí le tenemos que sumar este escalón de aquí, le tenemos que sumar este escalón que está aquí. Es decir, esto de aquí es una suma de unas funciones, escalones unitarios. Y para generalizar esa suma podemos utilizar un sumatorio. Entonces, escribiendo esta CDF de la variable aleatoria discreta como la suma para todo X que pertenece al rango de X de estas PMFs que van a ser X sub I, pongámosle aquí. Recuerden que en estos saltos está contenida las PMFs. Igual, este salto de aquí, mejor dicho, la longitud de este salto. Si usted coge una reglita y mide de aquí hasta acá, eso le va a dar la PMF en ese valor particular, X sub I. Entonces, esto de aquí ya vemos que es la suma de escalones que tienen estos saltos, que son las PMFs que están escritos justamente aquí, multiplicados por escalones que son desplazados. Entonces, hemos logrado escribir la CDF de una variable aleatoria discreta utilizando la función escalón. Si nosotros recordamos la forma de, bueno, recordamos aquí, ¿no? Tenemos PMF, podemos calcular CDF. Tenemos CDF, podemos calcular PMF, variables aleatorias discretas. Si tenemos PDF, en variables aleatorias continuas podemos calcular la acumulada. Y si tenemos la acumulada, podemos encontrar lo que es la PDF. En este caso de aquí, nosotros determinábamos a la PDF, que era la función f sub x de x, como la derivada de la CDF. Noten ustedes que lo que tenemos aquí es una CDF, por tanto, si la derivamos, ese resultado va a ser la PDF. Entonces vamos a realizar la derivada de esta función de aquí. Aquí abajo vamos a encontrar esa derivada.
Cuando derivamos, encontramos la PDF. Entonces, escribamos aquí que la PDF de aquí va a ser la derivada de esta función con respecto a X. Con respecto a X. Ahora aquí con respecto a X. Entonces, observen estas particularidades. Esta de aquí no es función de X, entonces va a ser una constante. Y esta de aquí es función de X. Y esta es una función escalón. Y más arriba indicamos que una función escalón, cuando la derivamos, nos genera la función impulso. Y si este escalón de aquí ha sido desplazado, y lo derivamos con respecto a X, nos genera un impulso que también es desplazado. Entonces, utilizando estos resultados previos, aquí vamos a tener la sumatoria para todos los valores del rango de esta variable aleatoria. Esta, como es una constante, ya saben que ustedes derivan, la constante pasa por la derivada. Mejor dicho, la derivada de una constante es 0, pero la constante que acompaña a la variable, esa pasa directo. Entonces, como es una constante función de x, es una constante con respecto a x, mejor dicho. Y la derivada de este escalón nos va a dar estas funciones de impulso, que es delta de x menos x sub i. Entonces, si nosotros graficamos esta funcioncita de aquí, vamos a ver que son funciones delta ubicadas en posiciones del rango de esta variable aleatoria, cuya área va a ser la PMF. Es decir, que vamos a tener varios impulsos. Aquí este puede estar ubicado en x sub 1. Observen que este sub i de aquí es un índice que nos va a dar un índice entero ese i. X sub 2, por acá va a estar un x sub 3. Entonces vean que este de aquí tiene esta área de aquí. Entonces este de aquí va a tener p sub x de x sub 1. Este de aquí va a ser área p sub x de x sub 2. Y este último impulso va a ser p sub x de x sub 3. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos tomado una variable aleatoria que es discreta y la hemos representado con una PDF, con una densidad de probabilidad. ¿Cómo hemos logrado eso? Utilizando esta funcioncita delta de aquí. Entonces, nosotros hemos determinado una densidad general que nos puede servir tanto para caracterizar variables aleatorias continuas como variables aleatorias discretas. Entonces, si ya sabemos nosotros que tenemos una PDF general, también podemos mostrar que el valor esperado de esta variable aleatoria se la puede calcular utilizando las ecuaciones que aplicamos para determinar la media de una variable aleatoria continua. Entonces, en el caso discreto, una variable aleatoria discreta, para encontrar el valor esperado, utilizábamos esta ecuación de aquí para todas las x que pertenecen. Y para la variable continua, para encontrar el valor esperado, utilizamos la integral de x por la densidad. Menos infinito a más infinito. Lo que hemos mostrado aquí es que hemos determinado una PDF general para una variable aleatoria discreta. Es decir, que esa variable aleatoria discreta puede utilizar también esta ecuación para determinar cuál es el valor esperado. Entonces vamos a mostrar eso justamente, que el valor esperado de esta variable aleatoria discreta utilizando esta ecuación aquí, que es integral de menos infinito a más infinito de x por esta PDF genérica. Y esta PDF genérica, vamos aquí, es todo este sumatorio. Entonces todo este sumatorio lo vamos a insertar dentro de la integral. Entonces aquí está el sumatorio para todos los valores del rango de esa variable aleatoria de la PMF por esta funcióncita delta que nos está ayudando a hacer este enlace de variables aleatorias continuas y discretas. Notemos que todo esto que está aquí es justamente f sub x de x, que es la densidad, que es lo que nos indica la ecuación, ¿no? Entonces aquí vamos a reordenar sumatorio e integral.
Vamos a sacar el sumatorio afuera y esta integral va a entrar dentro. Entonces, si reordenamos esto de aquí, vamos a tener el sumatorio para todos los valores del rango de esa variable aleatoria de la integral de x por esta PMF de aquí, por esta función delta de x sub i de x. Noten que esta es una integral con respecto a x y esta de aquí es función de x sub i, entonces puede salir fuera de la integral. Y nos va a quedar, operemos estos dos términos, este término de aquí y este término de aquí con la propiedad que vimos con ustedes antes. Esa propiedad decía que una función de x multiplicada por un impulso que ha sido desplazado, eso de aquí es igual a la función evaluada en el desplazamiento multiplicada por el impulso. Entonces aquí la función es x, ¿no? Si la evaluamos en el desplazamiento va a quedar x sub i. Entonces vamos a tener aquí la sumatoria de x sub i para todos los valores del rango. Entonces x multiplicado por este impulso desplazado va a ser x sub i, si seguimos esta propiedad, que es la función evaluada en x sub i. Pero aquí como la función es x evaluada en x sub i, queda justamente x sub i. Y nos queda aquí, nos faltó esa otra propiedad que la escribimos más arriba, que la integral de g de x, delta de x menos x i de x, es x igual a g de x sub i. Entonces, en el momento que nosotros hagamos la integral de esta expresión, nos va a quedar simplemente x sub i multiplicado por este p sub x de x sub i. Y si ustedes observan esta ecuación que hemos obtenido aquí, es justamente, si regresamos, la ecuación que utilizamos nosotros en el capítulo 2 para determinar el valor esperado de una variable aleatoria discreta. Entonces, gracias a esta funcioncita delta de x, nosotros podemos tener una PDF general, que es la que está aquí, donde podemos utilizar la densidad para caracterizar tanto la variable aleatoria continua como la variable aleatoria discreta. Entonces, vamos a hacer el primer receso y seguimos explorando estas variables aleatorias. Vamos a hacer unos ejercicios aplicando estos nuevos conceptos. Entonces, el ejercicio 3.19. Vamos a poner aquí que tenemos una variable aleatoria y. Tenemos una variable aleatoria y. Esta variable aleatoria y va a tomar valores de 1, 2 o 3 con igual probabilidad, con probabilidad uniforme podríamos decir. Entonces esta variable aleatoria y tiene la siguiente PMF. Una PMF, si esta variable aleatoria tiene estos valores dentro de su rango, al ser uniforme va a tener una probabilidad de 1/3 y será probabilidad en otro caso. Como ya sabemos, estas variables aleatorias también determinamos cuál era su CDF. Como es uniforme, recordemos que si este es el rango de la variable aleatoria, antes del primer valor, la CDF, es decir, esta función equivale a 0, y después, antes del primer valor, vale 0, y después del último valor, vale 1. Y eso ya la podemos escribir aquí en esa definición rápidamente. Vale 0, no, y es menor que 1. Vean que 1 es el primer valor del rango.
y vale 1 cuando y es mayor o igual a 3, que es el último valor del rango. Eso es válido para cualquier CDF. Luego, como esta es una acumulada, tenemos que ir sumando estas probabilidades. Entonces, vamos a tener que vale 1/3 cuando y está entre 1 y 2. Y acumulando la otra probabilidad, aquí ya tenemos 2/3 cuando y está entre 2 y 3. Ya tenemos la CDF de esta variable aleatoria. Entonces, esta CDF de aquí, la podemos graficar, perdón, aquí, la notación hay que modificar. Es función de, se puede hacer cualquier letra, pero para seguir con el ejercicio utilicemos la letra Y. Entonces vemos que para antes de 1 vale 0. Antes de 1 vale 0. Vale 1/3 entre 1 y 2. Bueno, escribamos aquí 1, 2 y 3 los valores del rango. 2, 3. Entonces el segundo dice aquí vale 1/3 entre 1 y 2. Vale 1/3 entre 1 y 2. Entre 2 y 3 vale 2/3 y mayor a 3 vale 1. Esta es la gráfica de la CDF de esta variable aleatoria uniforme discreta. Similar a lo que hicimos en el caso, en la deducción anterior, a esta de aquí nosotros la podemos interpretar utilizando esta función escalón unitario, como una combinación lineal de escalones unitarios que han sido desplazados. Es decir, que esta funcióncita de aquí, utilizando estos escalones, quedaría como f sub y de y, que es igual a 1/3 o de y menos 1, que sería este escaloncito de aquí, que ustedes pueden ver que es un escalón que está desplazado una unidad, tiene amplitud 1/3, que es justamente lo que es aquí, amplitud 1/3 y desplazado una unidad. Le sumamos el otro escalón que tiene amplitud 1/3 y que se encuentra en la posición 2, o sea, aquí es y menos 2, más el último escalón que está en la posición 3 y tiene altura 1/3. Entonces ya hemos reescrito esta CDF utilizando escalones. Y si nosotros queremos encontrar la densidad o la PDF de esta variable aleatoria discreta, la calculamos aplicando la derivada en la CDF. Y nosotros ya vimos que la derivada de una función escalón es igual a la función con respecto a x, a la función delta. Es decir, que la derivada de esto nos va a dar un delta desplazado, la derivada de esta función un delta desplazado, y la derivada de esta función un delta desplazado. Entonces esto va a ser igual a 1/3 delta y menos 1 más 1/3 delta y menos 2 y más 1/3 delta y menos 3. Entonces tenemos esta variable aleatoria uniforme representada ya como una densidad. Entonces si graficamos la PMF, en la PMF teníamos estos tres valores discretos, ¿no? En 1, probabilidad 1/3, que nos dé 2 con probabilidad 1/3, que nos dé 3 con probabilidad 1/3. Y ahora utilizando la PDF, gracias a este impulso, vamos a decir que tiene una densidad de probabilidad de 1/3 en 1, tiene una densidad de probabilidad de 1/3 en 2 y tiene una densidad de probabilidad de 1/3 en 3. Estas de aquí son masas de probabilidad, estas de aquí son densidades de probabilidad. Masa de probabilidad, densidad de probabilidad. Entonces, encontremos el valor esperado de esta variable aleatoria que es discreta utilizando lo que es la PDF. Si utilizamos la PDF, vamos a tener que integrar de menos infinito a más infinito de y, por justamente esta PDF que hemos determinado de y. Entonces, aquí la integral de menos infinito a más infinito, y si aplicamos linealidad, la propiedad linealidad de la integral, aquí nos quedaría y/3 delta de y menos 1 de y más
la otra integral igual es y tercios de delta de y menos 2 más y tercios delta de y menos 3 de y. Entonces, recordando la propiedad que vimos más arriba, que la integral de cualquier función de x multiplicada por un impulso desplazado de menos infinito a más infinito, esto es igual a la función evaluada en este desplazamiento x sub 0. Ustedes pueden observar que estas tres integrales que tenemos aquí son justamente del mismo formato de esta función que está acá. Entonces ya sabemos que es la función evaluada en ese desplazamiento. Vemos que en la primera función el desplazamiento es 1, en la segunda el desplazamiento es 2, y aquí el desplazamiento en 3, y la función es y. Entonces ahí es mucho más sencillo observar que el resultado de esto de aquí va a ser 1/3 más, acá va a quedar 2/3 y al final va a quedar 3/3 que es igual a 2. Y esto es el valor esperado de esta variable aleatoria que es discreta, pero con esta P de f genérica que le hemos podido escribir utilizando esta función delta, llegamos a determinar cuál es su valor esperado. Entonces, hagamos aquí una gráfica de una CDF cualquiera. Vamos a poner que aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está X. Aquí llega hasta 1. Esta es una cierta CDF. Entonces, fijémonos en este salto de aquí. Y este salto de aquí, recordamos que esta longitud de aquí nos va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria valga 2, que es la PMF. Pero, ¿cómo calculamos este salto de aquí? Tenemos que tomar esta amplitud de aquí y restarla de esta amplitud de acá. Que podríamos decir que tomamos un valor que está aquí y lo restamos de un valor que está aquí. Y este valorcito que está aquí lo vamos a llamar A y este valorcito de aquí lo vamos a llamar B. Entonces, este valor de A se escribe matemáticamente como aquí vamos a decir que este es, en lugar de 2, vamos a darle un X genérico para que coincida con la ecuación que vamos a escribir aquí debajo. Es la CDF evaluada en X menos aquí. Está definido como el límite cuando H tiende a 0 desde la derecha de la CDF de X menos H. Entonces, este es el valor de B. Es el valor de B, este valorcito que está aquí. Entonces, es cuando nos encontramos con esta notación de que la CDF está evaluada en X menos, como está aquí, significa que vas este puntito de aquí, que es la CDF en ese valor de X menos un valor que se aproxima a 0 desde la derecha. Es la forma matemática de indicar este valor que está aquí, muy próximo a este X. Y este valor de A, que lo vamos a escribir como f sub x de x y este más aquí, está definido como el límite cuando x tiende a 0 desde la derecha de esta función evaluada en x más h. Ustedes pueden observar es la CDF evaluada en x con un valor h que es muy próximo a 0. Entonces nos da este puntito que está aquí. Entonces, utilizando estas funciones, yo puedo decir, aquí podemos escribir un x genérico, que esta PMF la puedo definir como x sub la CDF evaluada en x más menos la CDF evaluada en x menos. Va a ser la longitud de ese salto. Entonces, del ejemplo anterior, vamos a aplicar estas ecuaciones de aquí. De ejemplo anterior, grafiquemos la CDF. Vimos que en 1 tenía una altura de 1/3. En 2 tenía un salto de 1/3 y este valorcito de aquí estaba 2/3. Y en 3, este es del ejemplo 3.19. El ejemplo 3.19. Y aquí
tenía un salto de 1/3 que ya llegaba hasta 1, que es el valor máximo que tiene esta CDF. Entonces, fijémonos en este punto de aquí. En este punto de aquí. Aquí nuestro X, ustedes observan, es igual a 2. Entonces, si nosotros queremos calcular f sub y de 2 menos, si seguimos esta ecuación de aquí, vamos a ver que justamente es igual a 1/3. Sería este punto de aquí. Y si queremos encontrar la CDF en 2 más, va a ser este puntito de acá, que es igual a 2/3. Entonces, esta notación la vamos a utilizar, que es simplemente una forma de la discontinuidad. Si nosotros escribimos aquí esa discontinuidad, es decir, si por ejemplo esta parte de aquí la colocamos acá, es una forma de determinar este valor, que sería toda esta amplitud, y este valor nos daría el valor de toda esta amplitud de esa señal. Entonces, para cualquier variable aleatoria, vamos a resumir esos resultados en el teorema 3.18. Hemos unificado que son variables aleatorias continuas y discretas con una PDF genérica que sirve para caracterizar ambos tipos de variables aleatorias. Entonces, en este teorema 3.18 vamos a sintetizar estos resultados. Entonces, el primer resultado dice que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un cierto valor x sub 0, vamos a decir que sea q, que es la PMF. Q es un valor que obviamente está cumpliendo con los axiomas de probabilidad, pero es un valor genérico en este caso. Que también podemos escribirlo de esta forma, con la misma notación de la PMF. ¿Cuánto vale este salto de aquí si utilizamos estas notaciones que hemos mostrado que significan más arriba? Estos saltos de la CDF que determinan justamente la PMF de la variable aleatoria, los podemos determinar como la CDF evaluada en x sub 0 más menos la CDF evaluada en x sub 0 menos, que nos va a dar justamente el valor de q, que es el salto, ¿no? Este saltito que lo pusimos aquí un poco más grande. Y una vez que hemos unificado varias aleatorias continuas y discretas, podemos decir que la densidad de esa variable aleatoria discreta en x sub 0 es q veces la función delta evaluada en el instante 0. Escribamos aquí una descripción matemática de la función delta de t. Esta vale 1 cuando t es igual a 0 y vale 0 para otro caso. Entonces, si evaluamos en t igual a 0, esta función delta de aquí va a valer 1. Entonces, esto de aquí está verificado. Una vez que hemos unificado estas dos variables aleatorias, nosotros podemos ya definir lo que es una variable aleatoria mixta. La definición 3.14. Son las variables aleatorias mixtas que contienen características de una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta. Entonces, nosotros decimos que x es una variable aleatoria mixta. Vamos aquí, variable aleatoria mixta. Si y solo si su PDF contiene tanto impulsos como valores no nulos finitos. Su PDF ese de aquí contiene impulsos, funciones de delta, y valores no nulos finitos. Vamos a ver en un ejemplo que significa esto de valores no nulos finitos. Esta palabrita no nulo suele ser común en el contexto de la parte matemática de ingeniería. Vamos a ver qué significa en un gráfico. Vamos, tenemos una función así de este tipo. Función del tiempo, vamos a llamarle aquí f de t, que está acotada entre un cierto valor de alfa y un cierto valor de beta. Claramente se ve en este gráfico que antes de alfa la función vale 0 y después de beta la función vale 0. Entonces, cuando la función vale 0 se suele decir que es un valor nulo. Entonces, en este intervalo entre
alfa y beta, ustedes pueden ver que la función tiene valores que son diferentes de 0. Y cuando son diferentes de 0, se suele decir no nulos. Entonces, esto de aquí se puede decir que son valores diferentes de 0. Es una forma de decir que la función tiene un cierto valor finito en un intervalo. Entonces, este es un intervalo donde tenemos valores nulos, y aquí tenemos valores que son lo contrario, no nulos. Entonces, hagamos un ejemplo de estas variables aleatorias mixtas. Es el ejemplo 3.21. Entonces, en este ejemplo, vamos a observar duración de llamadas telefónicas. Nuestra variable aleatoria va a ser la duración de unas ciertas llamadas telefónicas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, por lo general las llamadas telefónicas duraban 1, 2, 3 horas. Así. Con ustedes creo que dura muchísimo menos. Bueno, entonces vamos a suponer que usted está llamando a una persona. Pueden pasar dos cosas cuando usted marca un número y hace una llamada. La primera es que no le conteste. Si no le contestan o si la llamada se cae, también puede suceder. La duración de esa llamada es de 0 minutos, en caso que no le conteste. Y si le contestan, esa llamada telefónica, en este ejemplo en particular, va a ser uniformemente distribuida entre 0 y 3 minutos. O sea, cuando son 0 minutos significa que vamos a poner que usted habló 2 segundos. Entonces, 2 segundos sería 0 minutos. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a considerar los dos casos. El primero, que la llamada sea contestada, que sea no contestada o la llamada se caiga. Y el segundo caso es cuando la llamada es contestada. En el momento en que la llamada es contestada, la duración es uniforme entre 0 y 3. Y obviamente cuando la llamada no es contestada o se cae, tiene una duración de 0 minutos. Entonces, ese va a ser nuestro ejemplo de la variable aleatoria mixta. Y vamos a ver que cumple con esa característica que la indicamos arriba, de que tiene impulsos y valores no nulos finitos en un ciertos intervalos. Entonces, en este ejemplo nos dice que 1/3 de las llamadas nunca inicia. 1/3 de las llamadas nunca inicia. Se marca el número y no le contesta. 1/3 de las llamadas nunca inician o también la llamada puede caerse antes de que ingrese. Fue también el caso que la línea esté ocupada, ¿no? Y por otro lado, cuando la llamada se inicia con una probabilidad de 2/3, en este caso la duración es una variable que es uniforme. Ojo, la duración tiene una distribución que es uniforme entre 0 y 3 minutos. Obviamente aquí la duración de las llamadas, que la vamos a escribir con la variable aleatoria y, aquí vale 0. Y acá es uniforme entre 0 y 3. Entonces lo que queremos encontrar es la CDF y la PDF de este experimento de aquí. O sea, la CDF y la PDF. Otra vez. Esquema así, CDF y la PDF. La CDF ya sabemos que es F sub Y de Y, que es la acumulada de la densidad, es F sub Y de Y. Este es el ejemplo de una variable aleatoria mixta, donde vamos a encontrar impulsos en la PDF y también valores que son no nulos. Para determinar estas dos distribuciones vamos a definir un evento. Y ese evento va a ser el evento A, que es el evento en que la llamada es contestada. Este evento A significa que la llamada es contestada. Y ese otro evento A complemento significa que la llamada no es contestada. Vamos a utilizar estos dos eventos de aquí. Entonces tengamos en cuenta que en este ejemplo de aquí, Y mayúscula es la variable
aleatoria que va a contener la duración de la llamada en minutos. La duración de la llamada. Entonces, ya sabes que el tiempo de duración es un número que es positivo. Entonces, recordemos que tenemos aquí el rango de una variable aleatoria. Es el primer valor del rango, aquí hay otros valores del rango y aquí está el último valor del rango de una variable aleatoria. Antes del primer valor del rango, la CDF es igual a 0 y después del último valor del rango, la CDF es igual a 1. Como la duración de una llamada telefónica es un número positivo, mayor que 0, entonces es fácil determinar que esta variable aleatoria de aquí va a ser mayor o igual que 0. Mejor dicho, dado que este tiempo de aquí de duración es positivo. Y este es el primer valor del rango que es igual a 0. Vamos a concluir que para y menores que 0, esta CDF es igual a 0. Esta CDF es igual a 0. Vemos si podemos ver esto. Ah, no, ya borré esa parte de ahí. Entonces, fijémonos de nuevo en eso de aquí. Tenemos el rango de una variable aleatoria. Este es el primer valor del rango y este es el último valor del rango. La CDF vale 0 antes del primer valor del rango. Y la CDF vale 1, que estaba mal, vale 1 después del último valor del rango. Como la duración de una llamada inicia en 0, entonces este 0 es el primer valor del rango de la variable aleatoria. Antes de 0, esta CDF va a valer 0. Esto se cumple para toda variable aleatoria. ¿Y qué va a pasar cuando y sea mayor que 3? Cuando y sea mayor que 3, va a suceder que la CDF es igual a 1. Entonces aquí la CDF es igual a 1. Y ahora nos falta encontrar cuánto vale la CDF entre 0 y 3. Y para encontrar cuánto vale la CDF entre 0 y 3, es decir, cuando la llamada, más que aquí, mayor que 0 y menor que 3, vamos a aplicar la ley de la probabilidad total. Ustedes recuerdan, la ley de la probabilidad total nos permitía encontrar la probabilidad incondicional utilizando las probabilidades condicionales, que es el caso de este ejemplo. O sea, la duración de la llamada está condicionada a si es o no contestada. Si no es contestada, la duración vale 0. Y si es contestada, esa duración es uniforme entre 0 y 3 minutos. Es decir, vamos a utilizar la ley de la probabilidad total. Entonces, la ley de la probabilidad total nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que y, recuerden que esa es nuestra definición de lo que es la CDF de y, utilizando la ley de la probabilidad total, porque tenemos que A y A complemento es un espacio de eventos. Es decir, que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que y, dado que la llamada no es contestada, esta la tenemos que multiplicar por la probabilidad de que la llamada sea no contestada, más, utilizando la ley de la probabilidad total, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que y, dado que la llamada es contestada, veces la probabilidad de que la llamada es contestada. El ejercicio ya nos dice que la probabilidad de que la llamada sea no contestada es 1/3. Por tanto, la probabilidad de que la llamada sea contestada utilizando la probabilidad del complemento es 2/3. Vamos a ver cuánto vale esta probabilidad que está aquí. Entonces, noten que aquí el evento condicional es que la llamada no es contestada. Cuando la llamada no es contestada, la duración es obviamente 0, ¿no? Entonces, si acontece que la llamada no es contestada, entonces la duración de esa llamada va a valer 0. Entonces, si cojo toda esta ecuación que está aquí, la escribo acá, y ya utilizo este resultado de aquí, voy a tener que 0 menor o igual que y dado a complemento. Entonces, noten que y está entre 0 y 3, y está entre 0 y 3. Entonces, este valorcito de aquí va a estar entre 0 y 3. Por tanto, siempre va a ser mayor que 0, ¿cierto? Cualquier valor entre 0 y 3 siempre va a ser mayor o igual que 0, perdón, mayor que igual que 0, con probabilidad 1. Siempre va a ser mayor o igual que 0 con probabilidad 1. Ahora,
En este lado de acá es el evento cuando la llamada es contestada. Y cuando la llamada es contestada, esta variable aleatoria y es uniforme entre 0 y 3. Cuando una variable es uniforme, cuando una variable es uniforme, nosotros vimos que la CDF de esa variable uniforme era igual al valor que tiene la variable uniforme menos el primer valor del rango dividido para b menos a. Como en nuestro caso a vale 0 y b vale 3, esta probabilidad de aquí, utilizando esta CDF de la uniforme, va a ser igual a y sobre 3. Entonces ya tenemos que este de aquí es igual a 1, que lo hemos determinado aquí. Y esta probabilidad, que es la CDF de una uniforme, vale y sobre 3. Entonces, anotemos esos resultados aquí debajo. Entonces, la probabilidad de que y sea menor o igual que y es igual, anotemos aquí, 1 por 1/3 más y sobre 3 por 2/3. Que si simplificamos, esto de aquí es igual a 1/3 más 2y o 2/9 y. Entonces podemos graficar ya esta CDF. Recuerden que esta aquí es una CDF que está definida como la probabilidad de que la variable vectorial esté por debajo de un cierto valor. De hecho, la podemos escribir aquí, f sub y de y, con la notación que se utiliza. Entonces vamos a graficar esta función de aquí. Función de y. Entonces vemos que 0, ¿cuánto tiene aquí? 1/3. Y acá es una, ustedes pueden ver, es la ecuación de una recta con pendiente 2/9. Entonces una recta con pendiente 2/9 entre 0 y 3. Y como determinamos más arriba, luego del último valor del rango, la CDF vale 1. Esa tiene amplitud 1. Y aquí está, 1/3. Esta es la CDF de esta variable aleatoria, que por lo pronto aún no sabemos si es mixta. Recordemos acá cuál es la definición de una variable aleatoria mixta. Aquí está. Entonces, para ver que la variable es aleatoria mixta, nos fijamos en la PDF. Esa PDF tiene impulsos, que son funciones delta, y valores no nulos finitos. Entonces, veamos cuál es la PDF de esta CDF que hemos calculado aquí. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la PDF una vez hemos determinado la CDF? Tenemos que derivar. Entonces, la PDF se encuentra derivando la CDF. Tenemos que encontrar la derivada de esta funcióncita que está aquí. Para encontrar la derivada vamos a ordenar la PDF que hemos escrito en dos partes. Los valores antes del primer valor del rango, los valores después del primer valor del rango y los valores que están entre 0 y 3. Escribamos aquí ese resultado que está en la gráfica que mostramos arriba. Entonces nos dice que vale 0 para valores menores que 0, vale 1 para valores mayores que 1 y vale 1/3 más 2/9 y para valores de y que son mayores o iguales a 0 y menores que 1. Y esta función de aquí la tenemos que derivar. La derivada de este valor de aquí, que es la derivada de 0, vale 0, ¿no? La derivada de 1 va a valer 1. Y la derivada de esta función de aquí va a valer 2/9. Pero observemos una característica que tiene esta CDF. Esta CDF de aquí tiene aquí esta discontinuidad. Y esa discontinuidad es justamente un escalón. Y si yo derivo este escalón de aquí, me va a dar la función delta. Es decir, que en instante 0, al tener esta discontinuidad de aquí, el momento en que yo haga la derivada, me va a dar una función delta. Entonces, si hacemos la derivada de esta función de aquí, que nos va a devolver la densidad de esa variable aleatoria, va a valer 1/3 delta de y, que es por la
discontinuidad más la derivada de 2/9 y es 2/9. Y entre 0 y 3 y 0, que es los otros casos, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces ya podemos graficar esta CDF. Si la graficamos aquí, vemos que en el instante 0 tiene esta contribución aquí que es el impulso con área 1/3. Y en el resto del intervalo tiene este valor constante de 2/9. Aquí tenemos este valor constante de 2/9. Esta es la densidad de esta variable aleatoria. Entonces ustedes pueden observar que esta densidad tiene impulsos y valores no nulos finitos. Por tanto, esta es una variable aleatoria mixta, una variable aleatoria mixta. Podemos encontrar el valor esperado de esta variable aleatoria mixta utilizando la ecuación de las variables aleatorias continuas, dado que esta está ya representada como con una PDF. Es decir, que el valor esperado de y, integral de menos infinito a más infinito, de y veces la densidad. Como es una integral sencilla, ustedes pueden hacer el cálculo y esto va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos unas formas, ya tenemos una forma de identificar cuándo una variable aleatoria es continua, discreta, observando el rango. Y para determinar si es mixta, tenemos que observar cómo está determinada la PDF y también la CDF. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que cualquier variable aleatoria X siempre va a tener una acumulada, que es esa funcióncita de aquí, que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual o menor a un cierto valor particular X. O sea continua, discreta o mixta, siempre va a tener una CDF. Si es que esta CDF de aquí es plana por partes con discontinuidades, es discreta. Es decir, que si tenemos plana por partes con discontinuidades, es una variable aleatoria discreta. Si f de x es una función continua, entonces es una variable aleatoria continua. Entonces vamos a suponer que tenemos esta CDF de aquí, que es continua. Es una variable aleatoria que va a ser continua. Y cuando la variable aleatoria es mixta, cuando la variable aleatoria es mixta, es una función continua por partes con discontinuidades. Si nosotros reescribimos la CDF que trabajamos hace un segundo, podemos ver justamente que cuando es mixta, esta CDF es continua por partes, es continua entre 0 y 3 y tiene discontinuidades. Aquí está la discontinuidad. Y también cuando es mixta, vimos que la PDF tiene funciones impulso y valores no nulos finitos. Entonces noten que nosotros podemos determinar que una variable es discreta o continua observando el rango. Discreta si el rango es contable, continua si el rango es un intervalo y también observando cómo está graficada la CDF. Es discreta la CDF cuando es plana por partes y tiene estas discontinuidades. Y es continua cuando esta función es continua, como ustedes pueden observar aquí. Entonces, para que ustedes repasen estos conceptos, hacen el quiz 3.6, el quiz 3.6. Quiz 3.6. Verán, la clase va a quedar hasta ahí. El último tema son los
modelos probabilísticos de variables aleatorias derivadas. Y eso lo vamos a ver como método que se conoce como método de las distribuciones. Con eso vamos a casi concluir el capítulo 3. Pero antes de que se vayan los tome listos, vamos a conversar un poco de cómo va a ser el examen y algo relacionado con la evaluación que tuvimos.